Bueno, vamos a seguir trabajando. Bien, estamos todos de nuevo ya. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Vamos a empezar con esta unidad didáctica llamada límite de una función en un punto, que es el primer conocimiento para arribar a una rama de la matemática que se llama cálculo, o bien cálculo diferencial e integral, que en realidad es el motivo de esta asignatura. Todo lo que hemos visto anteriormente son elementos básicos que necesitamos para poder trabajar con esto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si no sabemos trabajar con desigualdades, con inecuaciones, con distintos tipos de inecuaciones con valor absoluto, no dominamos funciones, al menos las funciones que hemos visto en las clases, para determinar rango, intersecciones con ejes, asíntotas, bueno, gráfica, etcétera, dominio. No conocemos, bueno, todos los elementos, todos los contenidos que hemos venido viendo hasta ahora, va a ser difícil que entiendan esto. Y si no entienden estos conceptos primeros de límite, no van a entender nada de análisis matemático 1. Así que es fundamental que pongan atención en esto. Yo voy a tratar de ir despacio y les pido a ustedes que cualquier duda que tengan, pregunten y lo vemos de nuevo. ¿De acuerdo? Vamos a ver un par de conceptos previos al límite en sí. Uno es la definición de entorno de un punto. Entorno, en realidad, son los valores cercanos a un número, en el caso de matemática. Tenemos un número A y defino el entorno AH como todos los valores cercanos a A, que distan de A un valor no mayor a H. En nuestra vida cotidiana estamos constantemente manejándonos con entornos. Cuando hablamos nuestro entorno de amigos, y yo lo puedo definir a mi entorno de amigos tan grande como yo quiera, porque podría decir que en el entorno de amigos incluyo a mis amigos que quedaron de la primaria, de la secundaria, de la universidad, del fútbol, del rugby, de otras actividades sociales, bueno, muy grande. O puedo definir un entorno más pequeño, de los amigos más cercanos, con los que me junto a comer un asado, etc. Yo lo puedo definir a ese entorno. Son todos los que están cercanos a uno. Tan cercano como uno quiera. Se define como, esta es la letra griega, nabla, en este caso mayúscula. El entorno AH, con centro A y radio H, es el intervalo abierto A menos H, A más H. Este que está pintado en rojo. O también lo puedo escribir de esta otra manera.
el entorno AH son los X pertenecientes a los reales, tal que X es mayor que A menos H y menor que A más H. Es el intervalo. O también escribirlo, y este nos hace mucha falta, en forma de valor absoluto. El entorno AH son los números reales X, tal que el valor absoluto de X menos A es menor que H. Quiere decir que la distancia que hay desde X a A, cualquier valor de X, la distancia a A, es menor que H. Yo lo puedo ubicar al X acá, 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 etcétera, acá. Pero acá no. Acá tampoco. Ahora nosotros vamos a ver otro entorno que deriva de este, que se llama entorno reducido de un punto. Que es este entorno al que le sustraemos a el centro. El entorno reducido AH está definido gráficamente como se muestra aquí. Es este entorno, este mismo entorno, pero al cual le quité X igual a A. Vale decir que el entorno reducido AH, que se lo denota con nabla mayúscula, con un asterisco, y entre paréntesis AH, quiere decir centro A y radio H, es la unión de intervalos abiertos A menos HA, este intervalo, A menos HA, unido a A más H. Se lo puede escribir de la forma de desigualdades o también en valor absoluto, que es la distancia de X a es mayor que 0 y menor que H. Fíjense la diferencia con esta. Acá no decía mayor que 0, vale decir que la distancia puede ser 0. Eso significa que X puede ser igual a A. Mientras que en el entorno reducido, X no puede ser igual a A, porque X menos A en valor absoluto tiene que ser mayor que 0. Vale decir que X tiene que ser distinto de A. Y a la vez menor que H. La distancia de cualquier X a A es menor que H, pero mayor que 0. No coincide X con A. En cambio, acá sí podía coincidir. Y nosotros vamos a trabajar con este entorno reducido para estudiar límites. Así que es muy importante esta definición. Todo esto está subido en el aula virtual de Análisis Matemático 1, en mi bloque, Gustavo Menocal, en una carpeta que se llama 3 límite, unidad 3 límite, y ahí están las grabaciones de las clases, un PDF con un apunte y también el PowerPoint sin, obviamente no grabado, sino el PowerPoint que se va a desarrollar. Y también hay ejercicios resueltos y demás. Ahora vamos a arribar, vamos a decir que como tenemos un entorno, le podemos llamar entorno por derecha al intervalo que hay entre A y AH. Entorno reducido por derecha AH, con centro A y radio H, pero está reducido, son los que están a la derecha de A. Y el entorno reducido por izquierda AH es el intervalo H menos A, A. Perdón, A menos H, A. Y también se lo puede escribir de esta manera. Bien, estos dos entornos también nos van a servir en estos dos entornos reducidos, entorno reducido por derecha y entorno reducido por izquierda, también nos van a servir para el conocimiento del límite. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe.
¿Cómo sacamos H? No, eso lo defino yo. Acuérdate que decíamos que para definir el entorno, volvamos al entorno reducido. Yo lo defino el H, yo defino mi entorno de amigos, si incluyo los de la primaria, la secundaria, los de la universidad, los del fútbol, los del rugby, los del básquet, los del club, los del trabajo, los de... En fin, voy a tener un entorno, el H va a ser muy grande. O puedo decir un entorno más pequeño de mis amigos íntimos, con los que me junto todas las semanas a comer un asado, a tomar un café, y que serán 4 o 5, ¿verdad? Al H lo defino yo. Nada más que se llama entorno reducido porque yo me sustraigo. Digo, mis amigos. Eso sería un entorno de amigos. En el caso de números reales, va a ser, yo voy a definir el H. Generalmente este H es un número pequeño, 0,1, 0,5. Si yo digo que A es 2 y H es 0,5, y desde 2 hasta 2,5 y hasta 1,5 para allá. Todos estos números reales, a excepción de x igual a 2, pertenecen al entorno reducido 2, 0,5. De centro 2 y radio 0,5. ¿Se entiende? Para el que me preguntó. Sí. Bien. Y así podemos hablar en entorno reducido por derecha y por izquierda. Ahora vamos a ver el concepto intuitivo del límite. Decimos que si tenemos una función f de x y estudiamos el comportamiento de esa función cuando x se acerca a un valor a un número real, a un valor a, tanto por izquierda como por derecha, ¿qué es lo que pasa con la función? Si se acerca la función a un mismo número, estas ramas tratan de unirse en un mismo punto que tiene ordenada L, entonces existe el límite de f de x para cuando x tiende a y se llama L. Sería esta su representación gráfica. Si yo tengo una función que está definida gráficamente en azul y estudio qué pasa cuando x se acerca a tanto por izquierda como por derecha, ahí he definido un entorno, ¿verdad? A izquierda y a derecha, y veo que la función se acerca, cuando x se acerca a por izquierda, la función tiende a este número L. Cuando x se acerca a por derecha, tiende a por derecha, la función se acerca al mismo valor L. Entonces quiere decir que el límite de f de x para cuando x tiende a es igual a L. Ahora, lo cierto es que A puede ser un punto del dominio de la función o puede que no sea. Podría ser que no existe f de A. Ahí le puse, ¿ven? La argollita, que significa que no existe f de A y un agujerito ahí. Lo mismo, el límite, si pasa lo que estamos analizando, existe. O es más, también podría suceder que A está saltado, está en otro punto. Existe f de A, pero no está acá adentro. Sin embargo, eso no me importa. Porque cuando yo estudio el límite de f de x para cuando x tiende a A, estudio el comportamiento de la función cuando x se acerca a A por izquierda y por derecha. Si la función, las ramas de la izquierda y de la derecha tratan de juntarse, por más que no se toquen como en este caso, ¿verdad? No se tocan, pero tratan de juntarse, entonces existe el límite de f de x para cuando x tiende a A. Y, como les digo, f de A puede que exista, como en ese caso, puede que no exista.
ahí está la argollita, o puede que f de a exista, pero esté saltado, no corresponda al límite. No me importa, porque yo no estudio f de a, estudio qué pasa cuando x se acerca a con f de a, con la función. Cuando x se acerca a, ¿qué pasa con la función? Si se acerca a un mismo punto de ordenada L, entonces existe el límite. Esa es la interpretación intuitiva del límite. ¿Se entiende? Más o menos, profe. Sí, profe. Y más o menos. Es que este ya es un concepto, como les digo, de matemática superior, el primer conocimiento del cálculo, que es una rama de la matemática. La geometría es una rama de la matemática. La geometría analítica es otra rama, el álgebra es otra rama. Bueno, y así hay muchas ramas de la matemática. La matemática discreta es otra, ustedes la van a ver. Creo que ustedes tienen matemática discreta en primer año, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, bueno, es otra rama de la matemática. En fin, hay muchas ramas. Esta es una rama importantísima de la matemática, que se llama el cálculo, y que fue estudiado y definido por dos grandes matemáticos, que en aquella época eran matemáticos, filósofos, físicos, en fin. Uno es Newton, el mismo de las leyes de Newton, de la manzana en la cabeza, y el otro, quizás no lo hayan escuchado, es Leibniz. Leibniz, un alemán, también contemporáneo de Newton, un gran matemático. Bueno, cada uno de ellos por separado estudió esto, alrededor del 1650, más o menos. Estamos hablando de hace mucho tiempo, no existía la luz eléctrica en esa época, ¿no? Entonces, en el estudio de funciones, nosotros queremos saber, ¿se acuerdan cuando estudiábamos asíntota vertical, por ejemplo? Decimos, ¿qué pasa cuando x se acerca a A por izquierda? La función tiende a infinito, a menos infinito. Bueno, en este caso también hacemos el estudio. Cuando x se acerca a A por izquierda, la función, volvamos acá. Cuando x se acerca a A por la izquierda, de esta manera, la función sigue este recorrido y se acerca a este valor L. Y si cuando x se acerca a A por derecha, tiende a A por derecha, la función sigue este recorrido y se acerca también al mismo valor L, se dice que existe el límite de f de x para cuando x tiende a A y es igual a ese valor L. Obviamente, A y L son números reales. Ahora, bueno, uno de los más importantes de los conceptos de los conceptos que definen el límite, son que la función puede existir o no en A. Ahí existe f de A, que es L. Pero podría ser que no exista f de A, que haya un agujerito, que me dé una cosa rara. Por ejemplo, 0 sobre 0 me daría acá. No existe f de A. Sin embargo, el límite en este caso existe. Y también podría ser que f de A esté saltado, como que este puntito está saltado para abajo o para arriba. No coincide con el desarrollo de la función. Sin embargo, yo cuando estudio límite, no estudio f de A. Estudio cómo se comporta la función cuando x se acerca a A. Si la función, las ramas tratan de unirse en un punto, como muestra esta gráfica en azul, entonces se dice que existe el límite de f de x para cuando x tiende a A. Y no analizamos f de A. Puede que exista, puede que no exista f de A. Vale decir, puede que x igual a A pertenezca al dominio de la función o no pertenezca, pero eso no me interesa. Ese es el concepto. Y ahora
vamos a ver la definición rigurosa del límite. Cualquiera de estos dos se pide en los exámenes. De la interpretación intuitiva del límite, ya lo hemos visto, o bien de la definición rigurosa del límite. Nos dice que el límite de f de x, cuando x tiende a a, límite de f de x cuando x tiende a a, es igual a L, con a y L son números reales. Si para todo número real epsilon, esta es la letra griega epsilon, mayúscula. Si para todo epsilon mayor que 0, absolutamente, arbitrariamente elegido, yo a epsilon lo puedo elegir así, 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 es una tolerancia. Si para, siempre que sea positivo, epsilon mayor que 0, arbitrariamente definido, o prefijado, existe un número h, acuérdense que está en abscisas, también mayor que 0, que generalmente h depende de epsilon, y se cumple que si el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon, ¿eso qué quiere decir? Si acá está L, la distancia de f de x a L es menor que epsilon. Eso significa valor absoluto de f de x menos L, menor que epsilon. Entonces, todos los x van a pertenecer al entorno reducido a h. Vale decir que la distancia de x a a es mayor que 0 y menor que h. O sea que si nosotros definimos así, fíjense, tengo una función que la estoy estudiando, dice que posiblemente exista en A o puede que no. Si yo defino un epsilon, o sea una tolerancia, f puede alejarse de L no más de epsilon para arriba o para abajo. Y eso me va a dar que x se aleja de A, que enchufe esto, x se va a distar de A una distancia no mayor que h. Ahí está. Esta es la definición rigurosa. Obviamente, el valor absoluto de x menos a mayor que 0 y menor que h es el entorno reducido a h, que habíamos estudiado allá al principio en los conceptos previos. Cuando f dista de L una distancia no mayor que epsilon, x dista de A una distancia no mayor que h. Pero x no coincide con A, porque yo estudio cuando x se acerca a A por izquierda y por derecha. Pero no cuando x es igual a A, cuando se acerca. Profe, ¿se puede dar que h no dependa de elipson? ¿De epsilon? No. Bueno, la definición es que sí depende. Sí. Generalmente depende. Puede haber algún caso muy particular que no lo vamos a estudiar, pero nosotros vamos a estudiar esto, cuando h depende de epsilon. Fíjense, acá L más epsilon me da acá A más h. L menos epsilon me da A más h. Quiere decir que cualquier x que esté en el entorno reducido a h pertenece a este entorno f epsilon. Vamos a ver un ejemplo. Dada la función f de x igual a x al cuadrado, calcular el límite de f de x para cuando x tiende a 1. Entonces nosotros vamos a decir,
hacemos primero la sustitución directa. ¿Eso qué significa? Le asignamos a x el valor al cual tiende, 1 en este caso. 1 al cuadrado es igual a 1. Si el resultado me da un número real, como en este caso, se dice que el límite de f de x para cuando x tiende a 1 es 1, existe. Y ahí está la gráfica. Fíjense, la función f de x igual a x al cuadrado es una parábola de eje vertical con ramas hacia arriba, que tiene su vértice en el origen de coordenadas. Cuando x se acerca a 1 tanto por la izquierda como por la derecha, f de x se acerca también a un valor real 1, lo que significa que existe el límite de f de x para cuando x tiende a 1, y es 1 en este caso. Ahora veamos otro ejemplo. Dada la función f de x igual a x al cuadrado menos 4, dividido en x menos 2, calcular si existe el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Vamos a hacer primero la sustitución directa y reemplazamos cada vez que aparece x, lo reemplazamos por 2, 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4, 0 en el numerador. Y en el denominador 2 menos 2, 0. Esta forma matemática, 0 sobre 0, se la denomina forma indeterminada o indeterminación matemática. Significa que no tiene sentido en matemáticas. 0 sobre 0 no es un número real. Se la suele abreviar como FI, por forma indeterminada. Cuando el resultado de la sustitución directa nos da algunas de las formas indeterminadas, son 7 las formas indeterminadas, ya las vamos a ver dentro de un rato, yo no sé si existe el límite. Pero ahí tengo que utilizar el conocimiento que hemos visto anterior. Cuando yo estudio el límite de f de x para cuando x tiende a 2, no estudio el f de 2, que es esto, sino estudio qué pasa con f cuando x se acerca a 2. Por izquierda 1,5, 1,8, 1,9, 1,99, etc. Y por derecha 2,5, 2,3, 2,1, 2,01, etc. ¿Qué pasa con la función? Y eso algebraicamente se hace de esta manera. Yo sé que f de 2 no existe. Bien, pero estudiemos el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Ahí está. Pongamos el numerador, que es una diferencia de cuadrados, en forma factorizada, como x menos 2 por x más 2, el producto de los binomios conjugados. Y ahora voy a hacer el análisis. Como yo sé que en el estudio del límite x es distinto de 2, entonces puedo simplificar el factor x menos 2 del numerador con x menos 2 del denominador. Solamente puedo hacer eso porque sé que x es distinto de 2 en mi estudio. Entonces, ¿qué queda? Límite de x más 2 para cuando x tiende a 2. Vuelvo a hacer la sustitución directa, 2 más 2, que es 4. El límite existe y es igual a 4. Veamos gráficamente qué pasa. Esta función, graficada en rojo, es x cuadrado menos 4 dividido en x menos 2. Fíjense que tiene un agujerito correspondiente a x igual a 2. No existe la función en la abscisa 2. Sin embargo, cuando yo me acerco por izquierda y por derecha 2, la función se acerca a un único valor 4. Quiere decir que existe el límite de f de x para cuando x tiende a 2 y es 4.
Así que en este caso, existe el límite de f de x para cuando x tiende a 2, aunque no existe f de 2. En el caso anterior, existían ambos. Se dan cuenta que no es importante f de a. Puede existir, puede no existir. Sin embargo, el estudio del límite es otra cosa. El comportamiento de la función cuando x tiende, se acerca por izquierda o por derecha a un valor real a. ¿Alguna duda aquí? No, profe. No, profe. Bueno, así como estudiamos límites, podemos estudiar límites laterales. ¿Qué quiere decir? El comportamiento de la función cuando yo me acerco por derecha a un valor, ¿qué pasa con la función? O cuando me acerco por izquierda. Eso van a ser los límites laterales. Así que vamos a decir, límite lateral por izquierda. Se dice que f de x tiende a p, siendo p un número real. Cuando x tiende a, por supuesto a un número real, por la izquierda, si a medida que x toma valores cada vez más cercanos a, pero menores que a, f de x toma valores más cercanos a p. X pertenece al entorno reducido por izquierda de A, que lo habíamos denotado de esta manera. Lo que decimos es esto. Si, dada una función, el límite lateral por izquierda en A significa que cuando X se acerca a A, acá le marco un entorno reducido por izquierda, se acerca a A por izquierda, la función tiende a un valor real P. Entonces se dice que el límite de f de x para cuando x tiende a A por izquierda es igual a P, a un número real, por lo tanto existe ese límite lateral por izquierda. Y por derecha podemos definirlo de manera similar, lo vamos a poner acá a la derecha. Si f de x tiende a un valor real S cuando X se acerca, tiende a A por la derecha, significa que cada vez que nos acercamos más a A por derecha, la función se acerca más a ese valor real S. Si eso sucede, se dice que el límite de f de x para cuando x tiende a A por derecha existe y es igual a ese número L. En este caso, fíjense que los límites laterales coinciden. P y S vienen a ser el mismo número 4, pareciera acá, ¿verdad? Pero eso no necesariamente puede suceder. Eso tiene que ver con este estudio de la existencia o la condición de existencia del límite. Y responde a este teorema. Diremos que una función f de x tiene límite cuando x tiende a A, si y solo si los límites laterales en A existen y son iguales. Esto quiere decir que el límite lateral por izquierda en A existe, el límite lateral por derecha en A existe. Cuando digo existe, estoy diciendo que da como resultado un número real. Eso significa existe. Si diera como resultado infinito o menos infinito, no existe. Y además, cuando esos límites laterales son iguales entre sí, se lo puede poner de esta otra manera. Si el límite lateral por izquierda de f en A es igual al límite lateral por derecha de f en A y es igual a un número real L, ambos límites laterales son iguales, existen y es igual a un número real L, esto implica doblemente, se lee de aquí para allá y de acá para allá, que el límite de f de x para cuando x tiende a A es igual a ese número real L.
Y por supuesto, si existe el límite, si el límite de f de x para cuando x tiende a A es igual a L, esto implica que existen los límites laterales y cada uno de ellos son igual a ese número L. O sea, este análisis que vemos acá, cuando x tiende a A tanto por izquierda como por derecha, f de x tiende al mismo valor L. Entonces existe el límite de f de x para cuando x tiende a A. Esa es la condición de existencia del límite. Ahora, ¿qué pasa si eso no se da? Fíjense, cuando x tiende a A por izquierda, f de x tiende a P. Cuando x, el límite lateral por derecha en A, f de x tiende a otro valor real S. Entonces significa que no existe el límite de f de x para cuando x tiende a A, en este ejemplo gráfico. Mientras que en este ejemplo gráfico sí. Continúo. Vamos a ver un ejemplo. Acá la función f de x está dada en ramas. Es igual a 3x menos 1 para valores de x menores o iguales que 2. Para el intervalo semiabierto ahí, menos infinito 2. Y f de x es igual a 2x más 3 para los x mayores que 2. Y nos piden estudiar el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Bueno, tenemos que hacer los límites laterales, porque la función tiene una definición por izquierda, una definición analítica, y otra definición distinta cuando x se acerca por derecha a 2. Entonces, el límite lateral por izquierda de la función en 2 va a ser, si hacemos, va a tomar esta definición para valores menores que 2. Entonces va a ser 3 por 2 menos 1, 5. El límite lateral por derecha en 2, para valores de x mayores que 2, toma esta forma la función. Entonces va a ser 2 por 2, 4, 4 más 3, 7. Vemos que los límites laterales existen. Por izquierda me da 5, por derecha me da 7. Son números reales, existen, pero no son iguales entre sí. Por lo tanto, no existe el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Ahí está la gráfica. Por izquierda es esta semirrecta, que lo toma a x igual a 2. Fíjense, cuando se acerca por izquierda la función a x que tiende a 2 por izquierda, la función tiende al valor 5. Y cuando x tiende a 2 por la derecha, la función tiende a otro número, 7. Acá se ve que no coinciden las ramas, sino que no tratan de juntarse, lo que significa que no existe el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Fíjense que en este caso sí existe f de 2, que es 5, pero eso nada que ver, porque cuando yo estudio el límite de f de x para cuando x tiende a 2, f de 2 puede que exista, puede que no exista. En realidad no lo estudio a eso. Yo estudio el comportamiento cuando x se acerca a 2, comportamiento de la función f. ¿Alguna duda? No, profe. Yo no, profe. No, Bueno, profe. vamos a hacer una cosa. Ahora
yo quiero que vamos a hacer un descanso de 10 minutos, o sea, son las 9:10, un poquito menos, hasta las 9:20. No se desconecten, vamos a hacer un descanso para continuar. Pero en ese descanso, yo lo que quiero es que ustedes abran, ya sea el apunte de la cátedra, del límite, o el mío, o ambos, o este PowerPoint que está en el aula virtual, y que vean lo que hemos venido viendo hasta acá. Que metan en su cerebro eso. Quizás lo han entendido más o menos a lo que hemos venido trabajando, pero yo lo que quiero es que ustedes lo tengan ahí claro. Entonces, si ustedes van siguiendo esto, pero tienen alguna duda, inmediatamente pueden ir a en la misma computadora, a esa parte donde tienen la duda y lo ven de nuevo. ¿Mm? Así que no, yo no me desconecto, sino que... ¿Sí? Disculpe, yo no puedo poner asistencia, no lo quise interrumpir la clase porque no estoy inscrito en la materia en el campus virtual. Quería saber si usted podía inscribirme. ¿No estás inscrito en el aula virtual, en el campus? Sí, en el campus. Sí, hace ¿Estás poco me lo inscrito o no? habilitaron. Sí, no puedo ver nada, no puedo buscar su materia, nada, por eso quiero preguntarle si podía inscribirme usted. ¿No estás matriculado en Análisis Matemático 1? No, pero en el CISACAT sí. Bueno, te tiene que matricular en Análisis Matemático 1 la gente de campus virtual. En nosotros, los profesores de Análisis Matemático 1, no matriculamos. Esa es la decisión de la cátedra. Yo sé que en otras cátedras sí los matriculan. Análisis Matemático 1 deja para que matricule la gente del campus virtual. Así que tenés que ir a la SAE, a sección alumnos y dirigirte. En la SAE generalmente te dicen, no, andá y decirle al profesor que te matricule, total. Bueno, porque no saben cuál es la situación de cada una de las cátedras, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, profe, gracias. Por nada. En cuanto a la asistencia, no se preocupen por ahora. Los que puedan vayan poniéndose la asistencia y los que no puedan porque no están en el aula o algo así, cuando esto se solucione vamos a tener en cuenta. Profe. Bien. Sí. Una consulta. A mí en el aula no me aparece la URL del INTE. O sea, me aparece hasta la 2 y de ahí me salta a la 5 de la unidad. No sé si se puede fijar, por favor. Esa es la parte principal del aula virtual o en mi bloque. En el bloque. Bueno. A ver, ya me fijo.
A ver ahí, fíjate. Ahí está, profe, ahora sí aparece. Ahí está, bien, bien. Muchas gracias. Bueno, por nada.
vamos a retomar. ¿Se ve ahí? No, profe. A ver. Sí, ahí. Vamos a ver propiedades de límite de una función en un punto. El límite de una constante, límite de k, cuando x tiende a cualquier número real, es la misma constante. O sea, si tengo que el límite para cuando x tiende a 4 de 5, y es 5. Acuérdense que la función constante tiene por representación gráfica una recta de horizontal, en este caso y igual a 5, ¿verdad? Y para cualquier valor de x, cuando x se acerca a cualquier número real, la función se acerca a un único valor 5. Ahora, si tenemos dos funciones, f de x y g de x, y un número c real, y resulta que el límite de f de x para cuando x tiende a c es el número real a, y el límite de g de x para cuando x tiende a c es el número real b. Estamos diciendo que que f de x tiene límite en c, y g de x también tiene límite en c. Cada uno de ellos me da un número real. Entonces, se cumplen las siguientes propiedades del límite. El límite de la suma de f de x más g de x, cuando x tiende a c, es igual a la suma de los límites. Al límite de f más el límite de g. Y obviamente va a ser igual a más b. Veamos un ejemplo. El límite para cuando x tiende a 4 de la función, en este caso f va a ser x menos 1, y g es raíz cuadrada de x, están sumadas. Es igual a la suma de los límites de cada una de ellas. Y bueno, hacemos la sustitución directa, 4 menos 1, 3, raíz cuadrada de 4, 2. Así que el resultado de ese límite es 5, existe. ¿Se entiende? Sí, profe. De manera similar, se cumple para la resta y para el producto. Ahí está. El límite de la diferencia de dos funciones es la diferencia de los límites. Y ahí también hay un ejemplo, ¿no? Si tengo la diferencia de x cuadrado menos 9 menos x, tomando el límite para cuando x tiende a 3, los puedo separar como la diferencia de los límites y opero y tengo el resultado. Y para el producto, algo similar. Por ejemplo, el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. O sea que la constante la sacamos del límite. Por ejemplo, el límite para cuando x tiende a 1 de menos 4 por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, esto es una constante y esto es una función, es igual a la constante, menos 4, por el límite para cuando x tiende a 1 de la función, raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Opero, hago la sustitución directa, esto me da 0, 4 por 0, 0. Y el límite del producto de dos funciones es igual al producto de los límites. Ahí hay un ejemplo. Igual al producto de los límites. Así que
Si tengo dos funciones que tienen límite en un determinado valor C, se puede hacer las operaciones algebraicas de suma, resta y producto. También se van a poder hacer las del cociente f sobre g o g sobre f, teniendo en cuenta la condición adicional que el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? Vale decir que el límite del cociente de f de x sobre g de x para cuando x tiende a c es igual al cociente de los límites de f y g, siempre que el denominador, el límite de g de x para cuando x tiende a c, sea distinto de 0. Al revés también va a suceder siempre que el denominador sea distinto de 0. Ahí tenemos un ejemplo. El límite para cuando x tiende a 3 de x al cuadrado más 2x menos 4, eso dividido en x más 2, es igual al cociente de los límites del numerador y el denominador. Hacemos la sustitución directa y nos da un número real. Significa que el límite existe y en este caso es igual a 11/5. El límite de una constante elevada a una función es igual a la constante elevado al límite de la función. Ahí hay un ejemplo. Límite para cuando x tiende a 1 de menos 5 elevado a x cuadrado más 2x más 1. Por la propiedad, esto es igual a menos 5 elevado al límite de, para cuando x tiende a 1, de la función x cuadrado más 2x menos 1. Hacemos este límite, 1 más 2, 3, más 1, 4, así que va a ser menos 5 elevado a la cuarta, 625. ¿Se entiende? Sí, profe. Continuemos. El límite de una función exponencial, f de x elevado a g de x, siendo f y g funciones de x, para cuando x tiende a a, es igual al límite de la base elevado al límite del exponente. Cada vez que aparece x hay que aplicarle el límite. Vamos a ver un ejemplo. Límite para cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 2x más 1 elevado a la x más 2. Esto es una función exponencial. Por lo tanto, va a ser igual al límite de la base para cuando x tiende a 2 y eso elevado al límite del exponente también para cuando x tiende a 2. Resuelvo cada uno de ellos por su parte y nos va a quedar igual a 1. Porque acá va a ser 2 al cuadrado 4, 4 menos 4, 0, 0 más 1, 1. 1 elevado a la 2 más 2, 1 elevado a la cuarta, que es 1. Así que el límite igual a 1. El límite de una raíz enésima de x, cuando x tiende a c, es igual a la raíz enésima del límite. N es un número natural, ya sabemos la raíz enésima. Y por supuesto, el C debe estar contenido en la raíz. Por ejemplo, si fuera raíz cuadrada y C es menos 2, no existe. Ahí tenemos un par de ejemplos. Límite para cuando x tiende a 4 de raíz cuadrada de x. Va a ser raíz cuadrada de 4, que es 2. Límite para cuando x tiende a menos 27, raíz cúbica de x. Va a ser raíz cúbica de menos 27. Recordemos que las raíces de índice impar, si aceptan números negativos en su argumento, es menos 3. Siempre que esté definida la raíz. Y también
hay una extensión de la función raíz, va a ser el límite para cuando x está elevado a un exponente fraccionario. Siempre que esté definido, va a existir. Por ejemplo, el límite para cuando x tiende a 2 de x elevado a la 3 medios va a ser 2 elevado a la 3 medios, raíz cuadrada de 8. O bien, límite para cuando x tiende a menos 3 de x elevado a la 4 tercios. Va a ser menos 3 elevado a la 4 tercios, es 27, existe. Y así. Bueno, veamos estas dos últimas propiedades. El límite de una función. ¿Ve? Sí. ¿La podría volver a explicar a la propiedad de recién? No me quedó muy claro. ¿Está? Sí, ¿Está? la 9. La 9. El límite de la raíz enésima de x, cuando x tiende a a, es la raíz enésima de ese número, cuando x tiende a c en este caso. Siempre, por supuesto, que corresponda. O sea, el límite, como ejemplo, el límite cuando x tiende a 4 de raíz cuadrada de x, va a ser raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Existe. O el límite para cuando x tiende a menos 27 de raíz cúbica de x, va a ser raíz cúbica de menos 27. Raíz cúbica de menos 27 existe porque la raíz de índice impar acepta números positivos, negativos, 0. La raíz cúbica de menos 27 es menos 3. Y también podemos hacer eso para x elevado a una potencia fraccionaria. En vez de ser raíz, que sería 1 elevado a la 1 sobre n, va a ser elevado a una potencia fraccionaria. También, siempre que lo que queda adentro sea un número que acepte la raíz. Si yo hubiera dicho cuando x tiende a menos 2, de esto va a ser raíz cuadrada de menos 8. Raíz cuadrada de menos 8 no existe. Esa, por supuesto, no va a existir el límite. ¿Lo entendés, Julio? Sí, ahora sí. Bien. Y decíamos en la propiedad número 10, el límite de una función potencial f de x elevado a un número, cuando x tiende a, si es que existe, es igual al límite de la base y el resultado lo elevamos al exponente. Por ejemplo, límite para cuando x tiende a pi sobre 2 de seno de x y eso elevado al cuadrado. Primero hacemos el límite de la base, el seno de pi sobre 2 es 1. 1 elevado al cuadrado es 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Y el límite de una función compuesta, recuerdan que hemos visto la clase pasada y hoy también un ejemplo de función compuesta, en este caso f compuesta con g, f de g, para cuando x tiende a un número real a, es igual a f por el límite cuando x tiende a de la función que está dentro, g. Veamos un ejemplo, o un par de ejemplos. Este límite para cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x. Esta es una función compuesta, porque una función es raíz enésima, y la que está dentro es f. Así que va a ser la raíz enésima del límite de f de x para cuando x tiende a a. Veamos con un ejemplo más numérico. Límite para cuando x tiende a 2 del logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1. Esta es una raíz compuesta porque es el logaritmo neperiano no de x, sino de otra función, x cuadrado menos 1. Así que va a ser el logaritmo neperiano del límite. Resuelvo esto, 2 al cuadrado 4 menos 1, 3.
va a ser el límite, el logaritmo neperiano de 3, que es un número real, ¿no? Bueno, ahí hay otro. Límite para cuando x tiende a 0 de arcoseno de x cuadrado menos 1 dividido en x más 2. Va a ser arcoseno, la función, del límite de la función que está dentro. Resolvemos eso y si tiene solución, ese es el valor del límite. Ahora, para que quede claro, vamos a decir que el límite de f de x para cuando x tiende a a existe si me da como resultado un número real, k en este caso. A y k son números reales. En ese caso, el límite existe. Si me da como resultado más o menos infinito, el límite, ahí se dice que el límite no existe. Ahora resulta que al hacer la sustitución directa en muchos límites, no me da como resultado un número real y tampoco infinito o menos infinito, sino que me da alguna de las formas indeterminadas. En ese caso, no sabemos si el límite existe. Tenemos que trabajar algebraicamente para levantar la indeterminación y si nos da como resultado un número real existe, o si nos da como resultado un infinito o menos infinito, no existe. Las formas indeterminadas que pueden aparecer en matemáticas son 7. 0 sobre 0, ya hemos venido viendo algunos ejemplos con eso. Infinito sobre infinito. Infinito menos infinito. 0 por infinito. Y hay 3 formas exponenciales. 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito. Estas, ustedes las tienen que estudiar y todo lo demás. ¿Cómo sabemos, digamos, que es una forma indeterminada? Tomemos el 0 sobre 0. Si yo hago cualquier número distinto de 0, cerquita 0, pero distinto de 0, qué sé yo, 0,1, dividido en 0 es infinito. Pero si hago al revés, 0 dividido en 0,1 es 0. O sea que cuando ambos se acercan a 0, 0 sobre 0 no tiene significado matemático. Si hacen un ejercicio parecido con infinito sobre infinito, van a encontrar que no tiene significado matemático. En el infinito menos infinito, bueno, resulta que infinito no es un número real. Por lo tanto, infinito menos infinito no es 0. Y tampoco es infinito. Infinito menos infinito son indeterminadamente grande, indefinidamente grande, y cuando uno hace infinito menos infinito, no se sabe qué es lo que da, no tiene sentido matemático. Así con las demás. Cuando al hacer la sustitución directa de un límite, que es lo primero que hacemos siempre, nos da como resultado alguna de estas 7 formas indeterminadas, no se sabe si existe o no el límite. Hay que trabajar algebraicamente, haciendo sustituciones, simplificaciones, etcétera, para levantar la indeterminación. ¿Cuándo queda levantada la indeterminación? Cuando al aplicar nuevamente la sustitución directa me da como resultado ya sea un número real, en ese caso existe el límite, o infinito o menos infinito. En tales casos no existe el límite. Es importante que ustedes internalicen estas 7 formas indeterminadas, las tienen que tener en la cabeza, porque si no, no van a poder trabajar. Vamos a ver unos ejemplos.
Calcular el límite para cuando x tiende a 2 del cociente de x cuadrado menos 5x menos más 6 con x menos 2. Siempre que estamos en un límite, estudiando un límite, tenemos que hacer la sustitución directa. Eso significa asignarle a x el valor al cual tiende, en este caso 2, hacer f de 2. Hacemos 2 al cuadrado 4, menos 5 por 2, más 6, y queda 0 en el numerador. Y 2 menos 2, 0 en el denominador. O sea que me da una forma indeterminada. Sale como una banderita que dice, siga participando. No sé si existe o no existe el límite. No lo sé. Siga participando. Bueno, hay que levantar la indeterminación. Y este es un proceso que tiene mucho de lógica y mucho de conocimiento algebraico. Si nosotros aplicamos regla de Ruffini en el numerador y lo dividimos por x menos 2, ponemos los coeficientes del numerador, 1, menos 5 y 6. Como voy a dividir en x menos 2, pongo 2 en esta parte de la cruz, bajo la primera, el primer coeficiente, y multiplico cruzado. 2 por 1, 2, lo pongo en esta ubicación, y hago la suma. Menos 5 más 2 es menos 3. Vuelvo a hacer multiplicación cruzada, 2 por menos 3, y lo pongo en esta columna. 2 por menos 3 es menos 6. Sumo y me da 0. Si el último coeficiente es 0, significa que la división es directa, es exacta. Por lo tanto, se puede factorizar el numerador x cuadrado menos 5x más 6 como x menos 2 por x menos 3, porque lo que ha quedado es el polinomio de un grado menor. Uno de los factores ya sé que es x menos 2. El otro es un polinomio de un grado menor, grado 1, x menos 3. Acá están los coeficientes. Por lo tanto, yo puedo ponerlo al límite de la función, pero en el numerador lo pongo en forma factorizada. Y como sé que al estar estudiando el límite para cuando x tiende a 2, estoy estudiando el comportamiento de la función en el entorno reducido de 2, x no toma el valor 2, puedo simplificar este factor x menos 2 del numerador con el propio del denominador. Y va a quedar al final el límite de x menos 3 para cuando x tiende a 2. Vuelvo a aplicar la sustitución directa. 2 menos 3 es menos 1. Vale decir que el límite de esa función es igual a menos 1. Existe, porque me da como resultado un número real. ¿Profe? Sí. ¿Por qué en 2 la regla de Ruffini? Bueno, porque yo sé que x igual a 2 hace 0 el numerador y hace 0 el denominador. Ah, bien, bien. Y entonces, y por eso voy a hacerlo, ¿no? Porque ya sé que es un 0 del numerador y es un 0 del denominador. Hago Claro, eso claro. para poder factorizarlo. También podría haber sacado, aplicar Bhaskara y sacar las raíces del numerador. Pero como yo sé que se hace 0 y 0, bueno, entonces este es divisible en este, porque ambos tienen un mismo factor, que es x menos 2. ¿Lo entendiste? Sí, sí, profe. Gracias. Sí, Pablo. Siempre se busca que sea 0 el numerador y el denominador. ¿Cómo se sabe? Y bueno, hacerlo, mirá. Hacer la sustitución directa. 2 al cuadrado, acá está. Menos 5. Siempre buscamos que sea 0. No, no es que buscamos, no. Nosotros hacemos la sustitución directa y vemos qué es lo que da como resultado. Si esta sustitución directa hubiera dado como resultado 8, ya está. El límite es 8. Pero resulta que esta sustitución directa me da una forma indeterminada, 0 sobre 0. No es que nosotros buscamos.
La sustitución directa es algo que una operación algebraica nos da o un valor, un número real, o infinito o menos infinito, o alguna de las formas indeterminadas. En este caso nos da 0 sobre 0, la forma indeterminada 0 sobre 0, esta sustitución directa. No es que nosotros buscamos eso. Nosotros aplicamos la sustitución directa y vemos qué es lo que da, operamos. ¿Se entiende, Pablo? Profe, ahí lo entendí. Profe, Bueno, sí. ¿por qué Sí. quedaría x menos 2 y x menos 3 en Ruffini? Ah, bien. Lo que yo interpreto es que vos no tenés muy en claro la operación de polinomios. Como yo sé que esto, porque ya lo sé, es divisible en el binomio x menos 2, yo busco factorizar, ponerlo en forma factoriada o factorizada al numerador. Para eso, tengo que aplicar la regla de Ruffini con uno de los factores que ya lo conozco. Sé que es divisible en x menos 2, si me queda 0 sobre 0. Entonces, por eso aplico la regla de Ruffini. Y cuando aplico la regla de Ruffini me dice que si la división es exacta, como en este caso, porque el último coeficiente da 0, al polinomio se lo puede factorizar como x menos 2, que es uno de los factores, y el otro factor va a ser un polinomio de un grado menor, era de grado 2, ahora va a quedar un polinomio de grado 1, y estos son los coeficientes de ese polinomio. Eso dice la regla de Ruffini. Entonces, el polinomio x cuadrado menos 5x más 6 va a quedar factorizado como x menos 2, que es el primer factor, por el otro factor que es x menos 3. Ramiro, ¿lo entendiste? Algo. Bueno, tenés que ponerte a estudiar regla de Ruffini, polinomio. Eso ya ni siquiera es capítulo 1, eso es curso de ingreso. Pero si tenés dudas, buscá. Yo en mi bloque del aula virtual hay una carpeta de vínculo URL que creo que se llama 0, repaso de conceptos, una cosa así, donde yo he puesto PowerPoint, PDF, con las explicaciones de las partes de matemática básica que ustedes deben dominar para empezar a estudiar esto. Si a vos te interesa, podés buscarlo ahí, hay miles de libros y todo, ¿no es cierto? Pero eso no lo vas a encontrar en la cátedra, en otras partes de la cátedra, porque ya no es parte, es como decir la tabla del 3, y la tabla del 3 no está en la cátedra. Pero eso, ese mínimo curso de ingreso, yo lo he puesto ahí en un formato de apunte, y ahí podés estudiar regla de Ruffini, teorema del resto, bueno, evaluación de polinomios. O sea, el tema sería que no le entiendo, que no cuando la C Ruffini baja y el 1 quedaría como el menor exponente y el 3 quedaría como un independiente. Y sí, x menos 3 es ese factor. X menos 3 es un factor del polinomio. Claro, bueno, el 1 no se ve dónde quedaba, por eso. No. Y ahí está el 1, un x. Un x. Ahí está el 1. No se lo pone al 1. Ah, listo. Listo, ahora sí. Bien. Claro. Si acá hubiera quedado un 2, y acá hubiera dicho 2x menos 3. Pero acá dice 1, y bueno, es un x. Ah, listo. Sí. Bien. Ahora Sigamos. Muy bien. Vamos con este otro. Fíjense, límite cuando x tiende a infinito. Esto es una extensión del concepto de límite, pero que también es válido.
Acá X no tiende a un número real A, tiende a infinito. Bueno, también existe este estudio del límite. Límite para cuando X tiende a infinito de 5x cubo menos 2x cuadrado dividido en x cuadrado más 1. Hagamos tender, hagamos la sustitución directa, le asignamos el valor infinito cada vez que aparece. Y bueno, va a quedar acá infinito dividido en infinito, que es una forma indeterminada en matemática. Entonces tenemos que operar para levantar la indeterminación. Una de las formas aconsejadas, en casos como este, que tenemos límite de una función racional y x tiende a infinito, o a menos infinito, es sacar factor común en el numerador y en el denominador, el x de mayor grado que aparece en toda la expresión. En este caso es x al cubo, el x de mayor grado. Lo saco factor común en el numerador, aplicando límite, claro, va a ser factor de 5 menos x, 2 dividido en x. Y en el denominador, si saco factor común x cubo, va a ser 1 sobre x más 1 sobre x cubo. Como estoy aplicando el límite para cuando x tiende a infinito, simplifico x cubo de numerador y denominador. Y me queda esta otra parte, pasado en limpio, digamos. Y vuelvo a hacer la sustitución directa, que acá está hecha. 5 menos 2 dividido en infinito, y todo eso dividido en 1 dividido en infinito, más 1 dividido en infinito al cubo. Y empecemos a trabajar. ¿A qué es igual infinito al cubo? Infinito. Infinito. 1 sobre infinito. Cero. 1 dividido en infinito es 0. 1 dividido en todas las gotas que tiene el océano. 0. Y acá, 2 dividido en infinito. 0. 0. Bueno, así que va a quedar 5 menos 0 es 5 en el numerador. Y en el denominador 0 más 0, 0. 5 dividido en 0 es infinito. Significa que no existe el límite, ¿verdad? Porque me da como resultado infinito. Pero ya he levantado la indeterminación. Yo sé que este límite no existe. En cambio, en esta instancia, que me daba la sustitución directa como resultado una forma indeterminada, yo no sé si el límite existe. Tengo que operar y ver a qué arribo. En este caso arribo a que el límite no existe porque me da como resultado infinito. Si hubiera dado menos infinito, no existe tampoco. Ahora, si el resultado hubiera dado, como en el caso anterior, un número real, 8, 0, 25, cualquier número real, ahí sí existe el límite y es ese número. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bien, veamos un último ejemplo. Límite para cuando x tiende a infinito de raíz cuadrada de x menos 5 menos raíz cuadrada de x. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Distribuir el límite. La sustitución directa. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué nos queda? Infinito menos 5, infinito, raíz cuadrada de infinito, infinito, menos infinito, que es una forma indeterminada. ¿Ves? En la sustitución directa me da una forma indeterminada, sale una banderita que dice siga participando. Bueno, recién, o sea, ahora tengo que plantear yo transformaciones matemáticas, obviamente que sean válidas, transformaciones algebraicas
y demás, con la idea de llegar a una solución, a que se levante la indeterminación. El compañero recién decía aplicar la propiedad del límite de una resta, que es igual a la resta de los límites, y me va a volver a dar lo mismo, infinito menos infinito. Así que ese camino no me conduce mucho. Lo que conviene hacer en casos como estos es racionalizar. O sea, multiplicar y dividir por el conjugado de esta expresión. Vale decir, raíz cuadrada de x más 5 más raíz cuadrada de x. Multiplico y divido por lo mismo, la igualdad no altera, pero en el numerador, el producto de los binomios conjugados, caso de factoreo, es igual al cuadrado, a la diferencia de cuadrados. Vale decir, a raíz de x menos 5, todo eso elevado al cuadrado, la raíz con el cuadrado se simplifica y queda x más 5, no era menos 5, x más 5, menos raíz de x elevado al cuadrado, que es x. X menos x se anula en el numerador. En el denominador no hay nada que trabajar. Así que queda el límite para cuando x tiende a infinito de 5 dividido en raíz de x más 5 más raíz de x. Bueno, hago de nuevo la sustitución directa. Acá queda infinito más 5 es infinito. Raíz cuadrada de infinito, infinito. Y acá también queda infinito. Infinito más infinito, ¿qué es? Infinito. Infinito. A un océano le sumo otro océano de gotitas, infinito. 5 dividido en infinito es 0. Quiere decir que el límite de esa función es 0, existe. ¿Se entiende? Sí. Bueno, así es como se trabaja en esto. Y vamos a llegar hasta acá con la clase de hoy, porque no quiero... Bueno, cada vez que ponemos más conocimiento...